Tan, 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 Ok, tan, 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 tan. vamos en 3, 2, 1. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre. ¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor? Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un son para bailar. Esa queda lindísima. Abuelita, ¿cómo recordás Cuba? Recuerdo a Cuba de dos maneras muy diferentes. Recuerdo una Cuba feliz, una Cuba muy alegre, una Cuba en la cual todo el mundo se llevaba muy bien, en donde había respeto, en donde había libertad. Y recuerdo una Cuba llena de ilusiones, una Cuba llena de esperanzas, y después muy triste porque la cosa cambió completamente. Entonces recuerdo una Cuba traicionada. Es una Cuba que deja dolor de corazón. ¿Qué sentimiento te produce cuando ves todas esas imágenes de los balseros cubanos que salen, que se echan a la mar para tratar de llegar a Estados Unidos, a México? ¿Qué te produce esas imágenes? Una tristeza muy grande, un dolor de corazón, se me parte el corazón, mucho enojo, mucha cólera, porque no sé cómo es posible que hayan pasado tantos años y sigamos en Cuba como está la cosa en Cuba, y que eso se ha ido como un cáncer, spreading, propagando por todos lados. Me da muchísimo dolor de corazón esta gente que está saliendo en ese estado de desesperación, porque para salir uno así, sabiendo que han habido otros que se han aventurado, que han muerto ahogados, que se los han comido los tiburones, que han muerto deshidratados y todo eso, y sin embargo están tan desesperados que así todo se lanzan al mar buscando libertad, porque es que la libertad es inherente al ser humano. Dios nos hizo libres, y el que nos arrebaten la libertad es que nos están arrebatando nuestra esencia. Hay una imagen que a mí me impactó muchísimo, me parece que ocurrió a finales del año pasado, si no estoy equivocado, y era la de los balseros que iban hacia Trinidad y Tobago y murieron ahogados. Yo quisiera preguntarle qué piensa usted de este paralelismo. ¿Es correcto pensar que Venezuela cada vez se parece más a Cuba? Hay preguntas que a veces cuesta responder, no porque no se tenga claridad sobre la respuesta, sino porque simplemente uno no puede dejar de sorprenderse de nuestra realidad. Si hace 10 años atrás o 20 años atrás alguien nos hubiese dicho que los venezolanos como los cubanos íbamos a salir o íbamos a huir del país por vía marítima, quizás nos hubiese dado risa. Yo estuve en Cuba hace muchos años haciendo un programa en la era del periodo especial. Y jamás pude pensar que esa realidad que yo vi la podía ver en Venezuela.
simplemente una historia que a veces cuesta narrar, pero que es cierta, ¿no? Hay demasiados testimonios para pensar que no es verdad. Estamos en Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Ellos son los caminantes, hombres, mujeres, niños y niñas que salieron de su tierra con lo puesto y poco más, desesperados por la crisis que destruyó su país. Hemos venido a escucharles, a dejar que sean ellos quienes nos cuenten la realidad que vivían y que los forzó a dejar su tierra. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué ustedes tomaron la decisión de salir? Mano, la situación del gobierno está crítica, la economía está por el suelo, el gobierno no hace nada, todo está mal. Venezuela tú no ves gasolina, Venezuela tú no ves gas. Tuve un año, ahorita que me vine contra una bombona, puro cocinando a fogón, a leña. En Venezuela tenemos casa donde vivir, pero no tenemos con qué alimentarnos. Entonces aquí no tenemos donde vivir, pero alimentamos bien y todo. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Contanos. Todo está fuerte, la comida, todo. Ya uno no puede vivir allá porque no alcanza el sueldo. Ya lo que uno trabaja es para puro comer, para medio comer, porque ni siquiera alcanza. Uno en Venezuela no puede. Un trabajo por una harina, un arroz. Odiado. Es mucho el trabajo que se pasa, es mucho, pero bueno, hay un solo día y en él confiamos, vamos para adelante. ¿Y la educación cómo está allá? Educación no hay, allá no hay estudios, no hay escuela, hay escuela pero no se utiliza, porque los niños no tienen cómo ir para la escuela. Un lápiz cuesta comprarlo, un cuaderno cuesta comprarlo. Ya sí, los niños desayunaban, no almorzaban, si almorzaban no cenaban y todo era muy fuerte para mí. Todo lo esconden con que estamos bien, si hay gasolina, si hay comida, si hay... Eso es mentira, eso es mentira. ¿De cuándo acá un venezolano tenía que salir a trabajar o a laborar toda una semana por 1 kilo de yuca? Eso da muchísimo dolor, pero ustedes saben que da también una profunda humillación, que los venezolanos hayamos sido expulsados de nuestra tierra. Eso es humillante. ¿Y hasta dónde estás planeando llegar? Hasta Bucaramanga. Que venimos buscando la cosecha de café en Medellín y en Bogotá, para trabajar 3-4 meses y a ver cómo... Sí, volver a ver la familia y volver para atrás. ¿A dónde quieres llegar? Hasta Medellín. Llegamos hacia Medellín y todavía nos falta, pues. ¿Cuántos días son de camino de aquí a Medellín? No sé, porque voy caminando hasta que yo llegue, descansando poquito a poco. Son como 20 días de camino, caminando. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Cualquier cosa. Bueno, yo lo que pido de deseo ahorita es llegar a Cali. Si bien es cierto, muchos de los venezolanos que salen de su país se quedan aquí en Colombia, lo cierto es que muchos de ellos siguen ese camino. El objetivo es llegar a otros países de América del Sur. Y en ese camino encuentran todo tipo de dificultades. ¿Cuánto miedo puede tener un venezolano de seguir viviendo en las condiciones que vive cuando se plantea caminar desde Caracas, por ejemplo, hasta Bogotá o hasta Lima o hasta Colchane, en la frontera entre Chile y Bolivia? ¿Alguien ha pensado lo que significa caminar 35, 40, 60 días? Es que solo eso nos puede dar una dimensión de la crisis o la circunstancia por la que atraviesa Venezuela. No hay otra manera de medir la desesperación del pueblo venezolano que no sea a través de sus caminantes. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en la calle, yo me vine sola, yo lo dejo a mi mamá. Yo llegué sola, dormí en una plaza de allá. Al otro día me tocó vender el cabello para poder comer. ¿Vender tu cabello? Sí, con eso comí el día que lo vendí y al otro día. Yo nunca pensé sacar a mis hijos a andar en la calle pidiendo porque de verdad me da pena. Pero nos toca hacerlo con tal de que ellos no pasen necesidad. ¿Qué ha sido la parte más hostil del camino, lo más difícil? La subida. ¿Las subidas? Muy cansado.
demasiado. ¿Y cómo han hecho con el tema de los zapatos? ¿Usted del todo no tiene? No, como le dije, lo que ahorita tenemos es porque no hemos conseguido un basura, que hemos revisado las basuras y hemos agarrado de ahí. Yo creo que ese es el termómetro que puede medir la temperatura de esa desesperanza que embarga al pueblo venezolano, que es capaz de lanzarse en la aventura de caminar sin saber en qué condiciones va a llegar, si se muere en el camino, si va a tener cómo comer, si deja los zapatos, si deja los pies, si lo asaltan, si lo matan. Aún con todos los riesgos salen, pensando siempre en lo que dejaron atrás. ¿Qué le dijiste a tu mamá cuando ibas a salir? Que voy a trabajar por ella, por un mejor futuro. Todo. Llevarle cosas. ¿Y qué te dijo? Que vaya con Dios, sin hacer lo malo. Tranquilo. Y se puso a llorar, pero es normal. Me siento mal, pero igualito hay que seguir para adelante con el favor de Dios. Mi mamá no quería que me viniera. Pero no, pero aquí no se puede vivir. Miren, lo que uno hace no le alcanza para nada. Entonces aquí no hay vida, le dije. La familia que la dejé allá y bueno, pronto, con mi meta es pronto irla a buscar. Claro, que no pasen por esto que yo estoy pasando, pero ir con plata suficiente y irla a buscar para una nueva vida, pues. ¿Qué los motiva a ustedes a seguir todos los días, a levantarse todos los días, seguir caminando y seguir para adelante? La familia. Uno piensa que la familia está allá y no sabe si comen o no comen. Y nosotros tenemos una esperanza, pues llegar trabajando y hacer plata para mandarles a ellos para ayudarlos. Eso es lo que les inspira a nosotros. Siempre están las lágrimas, siempre está eso, pero para adelante. Eso es lo más duro que un ser humano puede hacer, apartarse de sus seres queridos. ¿Y qué fue lo que más te costó dejar allá? Mi abuela. ¿Tu abuelita? Por el camino notamos que cientos de venezolanos llevaban consigo esta misma mochila, que por supuesto también tenía una gran carga simbólica. El Estado le regaló esa mochila con 2 o 3 cuadernos y unos cuantos lápices para decir que en efecto se le daban los útiles escolares. Pero si tú ves esas mochilas repetidas por el camino de los migrantes, te das cuenta que en realidad de nada sirvió. Para mí esas mochilas tricolor vienen siendo el equivalente a las balsas de los cubanos, como lo imprescindible para irse de Venezuela. Te vas de Venezuela y metes lo que encuentres, lo metes en tu mochila y te vas. Y te vas a pie, y no importa lo que pase. Como le pasó a los cubanos y le sigue pasando, que te hastías, te cansas y agarras tu balsa y te largas. Más o menos por allí va la cosa. Pero lo que hoy parece una imagen común de miseria, no siempre fue así. Hubo otra época en la que Venezuela era un país próspero. Del 59 hacia adelante vivimos las 40 años mejores que ha vivido Venezuela. Fueron 40 años de democracia, 40 años de libertad, 40 años de progreso. La Venezuela de antes era otro nivel. Ya nada de esto pasaba, nadie pasaba hambre como ahorita, todo el mundo tenía su trabajo, ninguno de los niños, yo crecí cuando mi infancia fue de maravilla. Mi papá, ¿qué no me dio cuando eso? Mis padres me pudieron dar lo mejor, los mejores estudios, las mejores escuelas, todo, las mejores ropas. Venezuela era como decir Colombia, un sueldo de un profesor podía mantener su familia, mantener su hogar, mantenerse usted, no como trabajador independiente, porque trabajaba independiente. Yo me podía dar gusto, para mis hijos les podía dar lo que yo quisiera. Ahorita no puedo. Podíamos comer, comprarnos un par de chanclas, un par de zapatos, una de ropa, ahora nada, no se puede. No es que vivías como un rico, pero sí estabas cómodo, podías conseguir lo que tú quieres en el supermercado, podías pagar el transporte que tú querías, la gasolina era accesible, la podías encontrar a precio accesible, todo era accesible. Éramos más tranquilos, o sea, estábamos felices pues, antes que llegara la presidencia del presidente Chávez. Pues. Éramos ricos y no lo sabíamos de verdad. Venezuela, antes de la llegada de Chávez, tanto a nivel social como a nivel político, era un desastre. Eso es importante decirlo. Venezuela era un desastre y tenía décadas siendo un desastre. Y de ese desastre, de las entrañas de ese desastre, surge
obviamente desastrosa idea de llevar a Hugo Chávez al poder. Todo eso existía mucho antes con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez sí, me disculpa la palabra, era una rata, pero robaba y le daba al pueblo. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo de todo eso. O sea, el chavismo utilizó todas las taras que traía Venezuela para sobre esas taras construir un proyecto político. Y ahí es donde cuando vas descubriendo que el chavismo no es otra cosa que la Venezuela previa en fase de putrefacción. Y en ese sentido, Chávez es una figura de ruptura, una figura que era romper con todo y volver al milagro de la abundancia, es decir, ofrecerle a la gente que no tenían que pagar servicios, que la gente iba a ser tomada en cuenta por el Estado. No, aquí el mensaje debió ser: usted tiene que ser tomado en cuenta por usted mismo, usted tiene que entender que el Estado no lo puede mantener. Nunca pasó, Chávez prometió lo contrario y por eso fue electo presidente. Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado en 1992. Tras el fracaso de su movimiento militar, fue a prisión por 2 años, de donde fue liberado por el presidente Rafael Caldera. Comenzó su incursión en la política con el movimiento Quinta República y el 6 de diciembre de 1998 fue electo presidente de la República con el 56% de los votos. Su campaña estaba basada en una promesa de cambio generalizado. Chávez gobernó de 1999 a 2013, cuando murió de cáncer. Previo a esto, dejó designado a su sucesor. Sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En el trayecto encontramos a algunos caminantes que consideran que Chávez fue un mejor presidente que Maduro y que la culpa de esta crisis es del dictador actual. Chávez tenía muchos defectos, sí. Hizo cosas que a lo mejor no debía, pero estábamos un poco mejor. Ese era un señor que sí buscaba la forma de solventar, pero con el nuevo presidente que tenemos, lo que tenemos es una dictadura. Chávez es la génesis de este mal. Chávez es el principio. Es más, el legado de Chávez es Maduro. Que la gente no se equivoque. El propio chavismo poco a poco irá convirtiendo, y no se da cuenta desde el primer momento, a Nicolás Maduro en un chivo expiatorio. En determinado momento Nicolás Maduro será el que pagará todas las cuentas del chavismo, porque no, el que lo hizo mal fue Maduro, Chávez no. Y si algo de Nicolás Maduro es la continuación depauperada, la versión pobre de la gestión de Chávez. Con el tema del carisma, Chávez lograba enmascarar los enormes problemas que estaban dentro de la sociedad venezolana. Esto era el tema famoso de, bueno, por ejemplo, la repartición de la riqueza. Eso nunca pasó. Bueno, hay que decir que ya con Chávez había razonamiento. Chávez hizo de las colas, de las filas para comprar comida, una obligación. O sea, ser pobre en Venezuela significaba morirse en una cola. ¿Hizo algo bueno Chávez? La única cosa buena que yo le reconozco a Chávez es que Chávez, a través de esa confrontación en la que metió a la sociedad venezolana, la metió de lleno a su vez en la política. Chávez politizó a los venezolanos, para bien y para mal. La promesa de repartición de la riqueza hecha por Chávez se convirtió en todo lo contrario. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, el 49,4% de los hogares venezolanos vivían por debajo de la línea de la pobreza. De acuerdo con el reporte 2019-2020 de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, de la Universidad Católica Andrés Bello, esa cifra subió al 96% y el 79% de los hogares viven pobreza extrema. Estas últimas son las familias que no perciben ingresos suficientes como para cubrir la canasta básica alimentaria. De acuerdo con los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, la desigualdad en Venezuela, ubicada en el ENCOVI en 51 puntos, solo puede compararse con la de países como Nigeria, Chad, Congo, Zimbabue, Yemen, Haití, Sudán y Camerún. El chavismo igualó en la miseria a los venezolanos y eso se ve en las calles de Colombia, por donde caminan también quienes alguna vez apoyaron el socialismo del siglo XXI. ¿Alguna vez apoyaste a Chávez? Te voy a ser sincero, nosotros creímos en las palabras de él. Él supo enrollar al pueblo con sus bellas palabras. Como toda persona tiene errores, se puede entender, pero él nunca entendió de la falla que él estaba cometiendo. ¿Me entiendes? Él mismo hundió su pueblo, él mismo hundió su país y ahora mira las consecuencias donde estamos.
Sí lo apoyé. ¿Y te arrepientes? Me arrepiento. Porque mire todo lo que hemos caído por apoyar, haberlo apoyado. Y incluso hay algunos venezolanos que lo siguen apoyando. No sean. ¿Por qué los apoyan? Simplemente porque le dan un bono. Nosotros apoyamos mucho a Maduro, ¿verdad? Antes. ¿Y a Chávez? Pero también. ¿Sí? ¿Era chavista en algún momento? Sí, pero él hizo cosas buenas como hizo cosas malas. Voté una sola vez por Chávez. De ahí no he votado más. Estuve relacionada con gente del gobierno y me he dado cuenta de muchas trampas, de muchas cosas, pues porque a la final todo es una trampa, todo es una corrupción y de verdad que estamos ciegos porque hasta yo misma estaba ciega. Decía, no, sí, las cosas están bien, ¿bien para qué? Para esas personas que sí ganan, pero para su bolsillo. Ese es un rol y trae mamá. Eso es lo que es. ¿Tú sabes el dolor que dan? Tantos niños pasando trabajo. El salario de los venezolanos ha sido motivo de escándalo durante años, pero son ellos quienes nos cuentan cuánto ganaban cuando vivían en su país. $5 semanal. Nada, ya uno gana $7, $10 semanal, si acaso. Y no alcanza. No alcanza. Uno en un día se gasta $5 o $3 comiendo. Hasta más. Y el sueldo que uno lo cobra no llega ni a $1, ¿verdad? ¿Cómo no podemos comer con eso? En realidad ya con lo que se ganó ahorita no le alcanza a usted ni siquiera para comprarse una harina pan. En el caso de Venezuela, la harina precocida de maíz no solamente era un producto base para la comida fundamental que es la arepa, sino que era barata. Y eso era lo importante. O sea, en el hogar más humilde venezolano había en las mañanas una arepa con mantequilla, queso y huevo frito para todos los integrantes de la casa, sin que significara la ruina. Porque ya un kilo de harina pan te cuesta $1.50, $2. Allá hay una muchacha que trabaja, le pagan $1 semanal, $1 diario, perdón, son $7 a la semana. Si una harina te vale $1. Y que ellos no tengan eso, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. $3 a nivel mundial es como, ¿cómo no pueden tener ni siquiera para satisfacer un anhelo lindo que se tuvieron que ir de su país, de mi país, y no poder ni siquiera poderse comer algo que les dé una alegría? Como respuesta a la escasez que se agudizaba durante su administración, Nicolás Maduro conformó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, cuya misión era la distribución de alimentos de forma mensual para las familias venezolanas que padecían los efectos de la crisis. Dios mío, ¿qué es lo que trae la caja del CLA? Donde yo soy de Caja Seca, una caja del CLA nos la dan 2 veces al año. ¿Qué es eso? Y los demás días que nos morimos de hambre. Viene el arroz, la comida, o sea, es comida como para animales. Viene una leche, donde esa leche es salada, que a veces ni los perros se la comen. Nosotros no somos animales, somos venezolanos y seres humanos. ¿Cada cuánto te llegaba la caja CLA? Imagínate tú, o sea, un mes sí y 3 meses no. Entonces, o sea, son mentiras, porque no, cada 15 días, no, eso es mentira. Pero es un beneficio que supuestamente desde el punto de vista mensual te asigna a ti una cuota de alimentos que supone el régimen central, supone el aparato del Estado, que es lo mínimo que tú requieres para vivir ese mes y que con eso tú vas a vivir. Una bolsa de comida no le dura el mes completo, porque donde sea una familia que tenga bastantes personas, por lo menos que tenga un mínimo de 5 a 6 personas en la casa, una bolsa de comida no le va a alcanzar por un mes completo. Ni siquiera una semana dura, eso no es nada. El CLAP es una herramienta de sumisión y a la vez es una herramienta de organización y de control. Lo que lo convierte en algo mucho más perverso, porque no es una libreta de razonamiento en la que tú vas y compras lo que te corresponde al mes si hay, sino que es una caja que te mandan cuando ellos quieren y que de paso lo tienes que pagar, ¿no? Con tu dinero y al precio que venga y con los productos que venga y sin poder reclamar su contenido. Es la herramienta por excelencia del control del ciudadano a través de su necesidad básica, que es el hambre. La cosa ya es por uno mismo a veces, porque uno se acostumbró a que todo se lo den. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 sobre la situación nutricional de los menores de 5 años, el 21% se encuentra en riesgo de desnutrición y el 8% ya está desnutrido, un nivel que se distancia considerablemente del registro en Colombia, que son 3,4%, Perú con un 3,2% o Chile con un 0,5%. Según el indicador talla-edad, se ha estimado en 30% quienes se encuentran en desnutrición crónica. El peso ahorita 9,8 kilos. Pero le falta. Él debería estar pesando 18 kilos.
Pero ¿cómo lo hacíamos en Venezuela? Él tiene 4 añitos. Él tiene 4. Él no sabe que es un pote de leche. Yo cuando mucho iba para la finca y eso, compraba un litrico de leche de vaca y así. Y trapitos, porque pañales, para comprar un pañal. Leche en polvo, ya no se consigue leche en polvo. Comprar una leche en polvo, eso mucho cobre. Solo el 3% de los hogares venezolanos no tienen ningún tipo de inseguridad alimentaria, contrario al 74% de los hogares que presentan una dificultad entre moderada y severa para alimentarse. Los pobres en ese país tienen una alimentación basada en carbohidratos. Los valores de la desnutrición crónica en Venezuela están a niveles comparables solo con África. La dificultad para alimentarse en su país ha llevado a millones de venezolanos a salir con lo opuesto. Se estima que la cifra ya supera los 5.4 millones de personas. Esto equivale a que un país como Costa Rica se quedara completamente vacío. De acuerdo con el Censo Nacional de 2011, para ese año en Costa Rica vivían 3.800 venezolanos. Según la Organización de Estados Americanos, esa cifra actualmente se sitúa en 40.000 personas, un incremento del 135% en 10 años. En caso de los venezolanos, bien al principio, las primeras personas a salir del país fueron las personas con recursos económicos que tenían negocios y aprovecharon la ocasión para salir y establecerse en otros países como acá. Hemos visto muchos venezolanos que tienen negocios en Costa Rica justamente como parte de esta primera ola. La segunda ola percebimos que fueron profesionales, gente que tenía una profesión, una capacidad técnica, y hemos encontrado gente de alta especialización. Y este grupo, cuando sintió la oportunidad de encontrar trabajo afuera, también salió. La tercera ola, desafortunadamente, son las personas de más bajos recursos que ya no tienen esperanza, no tienen cómo seguir en el país y simplemente salen en búsqueda de algún medio de sobrevivir. Yo soy ingeniero y estamos aquí caminando, imagínense. Bueno, él es técnico en refrigeración. Y yo soy TCO en Administración de Recursos Humanos y yo trabajaba en una empresa allá en Caja Seca. ¿Y qué hacía trabajando yo en una empresa con las pestañas que yo me quemé para estudiar, para comprarme nada más un huevo? Lamentablemente, el problema más preocupante que a mí me surge siempre con el tema venezolano es que el producto de exportación número 1 no es el petróleo, es la fuga de cerebros. De acuerdo con la OEA y cifras de censos nacionales, en Colombia se estima que hay 1,7 millones de venezolanos, en Perú 1 millón, en Chile 456.000, en Ecuador 420.000, en el Reino de España 400.000, en Brasil 257.000, en Argentina 180.000, en Panamá 120.000, en la República Dominicana 114.000, en México 101.000, en Trinidad y Tobago 40.000, en Guyana 36.000 y 24.000 en Portugal, por mencionar algunos. Yo siempre digo que si Venezuela fuera un cuerpo humano se hubiese desangrado ya, si comparamos la gente que sale o el éxodo con una hemorragia de sangre. Es que hay que imaginárselo de esa manera porque esa es la realidad. Si antes la situación de los venezolanos ya era crítica, con la pandemia creo que se agravó mucho. Por eso empezó un flujo diferente de muchos queriendo regresar a Venezuela, aún sabiendo que no era un buen lugar. Porque el gran problema es que con la pandemia ellos no tienen acceso a los centros de salud, ellos no tienen ningún tipo de atención y ahora con el tema de la vacunación, los migrantes y refugiados no están incluidos en los planos nacionales de vacunación de los países. Y este es un apelo que hacemos a los gobiernos, que también consideren la situación de migrantes y refugiados. ¿Ahí no les da miedo contagiarse el virus? Si nosotros no salimos del país donde vivimos, nuestros familiares y nuestros hijos se mueren de hambre. Es mejor arriesgarse a enfermarse que morirse de hambre en Venezuela, porque ya que el país de Venezuela se decayó hace 21 años atrás, no podemos seguir aguantando más. Tenemos una cédula de identidad completa y absolutamente vulnerable que cualquier aficionado al diseño gráfico puede crear una en su casa tranquilamente sin que la detecten, y eso de alguna manera nos causa problemas inclusive internacionales. Nuestra cédula no tiene ningún valor, nuestros pasaportes han sido entregados a cualquiera que haya tenido dinero o cercanías políticas para pagarlo y obtener un pasaporte venezolano. Yo no quiero ni averiguar porque me da una vergüenza saber que dicen que $5.000, que $3.000, que son precios astronómicos. Me tendría que quedar atrapada o pagarle a la gente que vive de esto para que me dejen salir.
yo ni siquiera los he visto cómo son, pero entiendo que es un sticker y que tú pagas, no sé. Corrupción. Y no, tampoco me da la gana de llenarle los bolsillos a nadie. Entonces es muy doloroso. Si mi papá fallece, que espero que no lo haga por ahora, no sé qué vamos a hacer. Los venezolanos en distintos países se han enfrentado a una ola de xenofobia promovida incluso desde las élites políticas. Se ha esparcido por el continente la idea de que los venezolanos son delincuentes, pues una minoría ha llegado a los países a cometer crímenes de toda índole. Según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en Colombia hay 2.774 extranjeros privados de libertad. De estos, 1.498 son venezolanos. Por otra parte, hay más de 120.000 colombianos presos. Es decir, que los venezolanos representan solo el 1,2% de la población carcelaria de Colombia. Solo el 0,09% de los venezolanos en este país son delincuentes. Por eso, los caminantes envían un mensaje a los compatriotas que buscan delinquir. Si tú vienes, ven, cónchale, está bien, emigra de tu país, quieres una vida mejor, hazlo, pero no manches el nombre de Venezuela más, porque lo que están haciendo es manchar el nombre de Venezuela, porque ¿cómo tienen a los venezolanos ahorita en otros países? Son ladrones, son matones, son esto, son lo otro, lo malo. Jamás van a decir, no, los venezolanos son trabajadores, a las mujeres las tienen en el nivel más bajo que hay. No debería ser. Que por uno pagan todo. Si ellos vienen y hacen lo malo, entonces dicen los venezolanos, van a decir el grupo de venezolanos que pasan, no. Nos engloban a todos. Que el venezolano que ha salido de su país, que esté en Perú, que esté en Ecuador, que esté aquí en Colombia, no tiene que tirarle al venezolano, tiene que ser unido, apoyarse entre ellos mismos. También envían un mensaje a quienes promueven el rechazo hacia los venezolanos. Estaba escuchando yo a una venezolana, a una colombiana ayer, me decía, no, es que con el respeto suyo, es que los venezolanos ya están acostumbrados a comer hasta mierda. Tienen a uno tan al nivel tan bajo que eso uno lo lastima. Aquellas personas que denigran al venezolano como que es la cosa más horrible que hay. Nadie sabe para dónde va hasta que no llega, nadie. Ojalá que nunca tengan que pasar por lo que hemos pasado los venezolanos. Ojalá que nunca nadie los señale o les diga, aquí llegaron los panameños, o llegaron los colombianos, o llegaron los costarricenses a quitarnos el empleo, a cualquier cosa de las muchas que nos dicen a los venezolanos. Así como nos ha acogido mucha gente, también nos han rechazado mucha gente. Ojalá nunca sean parias. De verdad, véanse en nuestro espejo. Se los pido, de verdad. Venezuela, recordemos que fue uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en los años 60 y sigue siendo en la cabeza de muchos un país petrolero. Así decimos, da un risa, país petrolero, eso da risa. y no hay gasolina. Es sí hay gasolina. Es uno de los países más ricos. Pero para Venezuela no hay. ¿Qué pasa? Que ahorita la gasolina de Venezuela viene importada de Irak. O sea, Venezuela no está produciendo nada de gasolina. Éramos un país petrolero hasta que el régimen de Nicolás Maduro llegó. Cerraron la refinería del Palito, que es donde producen la gasolina. Ya no están trabajando con eso, solamente ahora la gasolina la traen importada, mientras que en nuestro país deberían haberla estado procesando. Según los últimos registros de la OPEP, dice que Venezuela no llega a los 400.000 barriles diarios, cuando en aquel momento se había optado, aquel momento hablo de 1999, estaba en 3 millones. En el año 2001, un quítate tú para ponerme yo, el gobierno agarró las riendas de Petróleo de Venezuela, sacó a todo aquel que estaba en contra de sus ideales y por supuesto empezaron a colocarse piezas más ideológicas que profesionales en temas de petróleo y finanzas. Como respuesta a la crisis política, el gobierno de Barack Obama comenzó con un programa de sanciones contra los funcionarios chavistas y la industria petrolera venezolana. El discurso oficialista es enfático en culpar al bloqueo de todos los males que aquejan al país, pero la primera sanción fue impuesta en el 2015, cuando la industria petrolera ya llevaba años de franca decadencia. Después del año 2005, ya la producción petrolera ya iba por los 2 millones de barriles diarios. Ahí no hay tipo de excusas, no hay sanciones. Incluso cuando el barril de petróleo llegó a estar en $140, que eso fue en agosto
del año 2008, que fue el boom más importante del precio petrolero, de petróleo a nivel internacional, no se hicieron las inversiones nuevamente en mantenimientos preventivos. Y entonces es ahí donde te salta la alarma de que la plata dónde está o el dinero dónde está. Lamentablemente se fueron a otros lados, se cataloga eso como robo político. Las sanciones de los Estados Unidos no tocan tema alimentos, no tocan tema medicamentos, no tocan ni siquiera, por ejemplo, las compañías que hacen envíos de puerta a puerta de medicinas, ropa, para acá, para Venezuela, para los particulares. Solo están ahorita circunscritas a los correligionarios de Maduro, que han sido metidos en listas negras de la OFAC, y a la industria PDVSA, que es una industria que evidentemente está manchada de sangre porque ha sido una industria utilizada por el chavismo en los últimos 20 años para financiar un modelo expansivo socialista. Eso es así. Entonces, yo creo que mientras uno más entiende el tema de las sanciones, más puede quitarse este latiguillo de que es que han afectado a todo el país. No, han afectado el aparato de financiamiento del chavismo, sí lo han afectado. Ahora, también hay que decir que el chavismo se ha conseguido en el camino otros métodos de financiar su revolución. Ahora, todos estos métodos que tienen que ver con el arco minero, que es la cuna de los minerales en Venezuela, vender todo lo que se consigue allí, dar concesiones, etcétera. Todo el tema del narcotráfico, que ahora está más latente que nunca, porque si no, ¿cómo se financia una revolución si no es con cosas ilícitas? Uno de los temas más controvertidos de esta historia es la injerencia de Cuba en distintos ámbitos del Estado venezolano, entre ellos las Fuerzas Armadas. Conversamos con quien fue general de brigada del ejército venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez. Mi nombre es Néstor González González, soy venezolano, ahora costarricense con mucho orgullo, y conocí muy de cerca todos los problemas que hubo en Venezuela hasta que salí por oponerme al régimen de Hugo Chávez. Fui perseguido, ofrecieron recompensa por mi cabeza, por mi denuncia pública, y no me cansé de hacer eso, y si tuviese que volverlo a hacer, lo haría por Venezuela, como probablemente lo he hecho muchas veces, y por Costa Rica, como lo estoy haciendo en este momento. Nos decían en algunas entrevistas que había injerencia de Cuba en las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿En algún momento usted llegó a ver eso? ¿Es cierto? ¿Es un mito? No, no es un mito. No me pueden echar cuentos referentes a eso. Existían. Eran personas que entraban haciéndose pasar por entrenadores deportivos, después llegaron como médicos, etcétera, etcétera, pero su misión era informar de todo lo que pasaba dentro del Estado y ir penetrando cada una de esas instituciones. Hoy, incluso quienes han formado parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han tenido que salir del país caminando. No me lo están preguntando, pero yo era sargento primero de la Guardia Nacional. Vi que ya no había efectivo, no había con que uno viajar. Siendo ya uno del gobierno, no tenía esa ayuda. Ya el gobierno ha apoyado personas delincuentes como para hacer el régimen del gobierno de ahorita. Ya ellos pueden matar, le violan los derechos a las personas. Ya eso se salió de las manos. En Costa Rica no hay ejército. Eso ha hecho que durante muchos años podamos decir que no somos Venezuela, no somos Cuba, no somos Nicaragua. Pero entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo podría un dictador llegar a Costa Rica, tener poder absoluto sin las Fuerzas Armadas? Nadie puede sentirse a salvo de esto, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Lo que hacen actualmente, y no voy a hacer muchos detalles porque a lo mejor le enseño al enemigo, ¿verdad?, cómo hacer las cosas, pero te quiero decir que hay varias etapas, y dentro de esas etapas es un trabajo de hormiguita, con el cual ellos no se cansan. No les importa el tiempo, preparan el terreno para participar en unas elecciones en forma constitucional, legal, y presentan un candidato, un lobo disfrazado de ovejita. Y la próxima fase, indudablemente después que estén ahí, es colocar personas de ellos en lugares sensitivos en el tiempo que corresponda. Si, por ejemplo, quieren algo en el Tribunal Supremo de Justicia, esperan que hayan los cambios respectivos porque no los pueden imponer de acuerdo a la ley que exista, ¿verdad? Y una vez que tienen oportunidad, colocan a alguien allí en cada lugar.
Bueno, y una vez que ya están allí, van a tratar de cambiar la Constitución a su manera, a su medida y a sus intenciones. Llaman a una asamblea constituyente, ¿verdad? Y después que está hecha esa Constitución, a su medida, ya tienen luz verde para hacer lo que quieran, de tal manera que todas las instituciones, inclusive la institución armada, sea policial, sea de las Fuerzas Armadas, tiene que apegarse a la obediencia debida por esa Constitución, y no hacerlo es violar la Constitución y está expuesto a que ese gobierno que hizo esa Constitución a su imagen y semejanza los sancione, los meta preso o haga cualquier tipo de acción legal en contra de ellos, y nadie le va a poder decir que no. En Venezuela todavía se celebran elecciones. En 2015 la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. El chavismo anuló la elección de 3 diputados y les quitó la mayoría absoluta. Posteriormente declaró a la Asamblea en desacato, trasladando sus poderes al presidente de la República y al Tribunal Supremo de Justicia. En las últimas elecciones parlamentarias de 2020, la oposición se abstuvo de participar al considerar que no había garantías de un proceso transparente. La abstención, según cifras oficiales, fue del 70%, aunque la oposición, de manera independiente, la estimó en 81%. El rechazo a los procesos electorales en Venezuela ha crecido en los últimos años, pero hay verdades que permanecen incontrovertibles. Chávez ganó la primera elección, que ahí no hay duda, y sacó el 56% de los votos. Pero de ahí hacia adelante crearon todos unos mecanismos, y los mecanismos, entre otros, no solamente fue apoderarse de la Fuerza Armada Nacional, no solamente fue apoderarse o dominar el Tribunal Supremo de Justicia, sino también el Consejo Nacional Electoral, el organismo que hace elecciones. Te puedo decir que en Venezuela, te hablo de mi experiencia, ¿verdad? Es lo vivido. Todo el sistema de identificación nacional está en manos de los cubanos, y cuando uno manifiesta está pasando esto, no puede ser, esos son gente que nos está ayudando, nos está apoyando para que salgamos adelante, y uno que estaba dentro de la masa, ¿verdad? Ahí metido, se daba cuenta que no era así, que era completamente falso. Y luego que tú dominas el Consejo Nacional Electoral y que además dominas también la identificación, es decir, el registro civil de los venezolanos, es muy fácil hacer fraude, que es lo que vienen haciendo desde hace 20 años. Fraude tras fraude. En Venezuela hay elecciones el 15 de tal, ya uno ya sabe quién ganó, ellos. ¿Tú puedes votar en Venezuela? Si votas, ¿crees que tu voto cuenta? No, mano, porque ellos tienen toda la trampa, ya tienen todos los poderes, ya no se puede hacer más nada. Tu voto es democrático. Exacto. El de nosotros no. El de nosotros todo es con una computadora, y hay mucho fraude. Mucho fraude en el cual ya los países internacionales y la ONU, yo creo que se están dando ya por vencidos, ya están dejando que el gobierno de Nicolás Maduro siga, porque no hacen nada. Igual, así uno vote, el voto siempre para ellos. Ellos siempre tienen todo manejado ahí por las computadoras. Ya ellos, después que empezaron a poner las máquinas, fue que empezaron con eso, porque anteriormente lo hacían manualmente en un papel. Ahora no, ahora como es por computadora, con eso ellos tienen como joder a uno. Y con el carnet, pues sí, el carnet, la patria se agarran los votos para ellos. Ahorita un voto de un venezolano cuenta como por 4 muertos. Así tú no votes, sales votante por el carnet de la patria. Me mandaron un mensaje, gracias por su voto, ciudadano. Y yo no fui a votar. El fraude electoral en Venezuela comenzó con la República. Es decir, que si vamos a hablar de fraude, aquí las elecciones fraudulentas en Venezuela han sido una cosa constante. En algunos casos más crasa, en otras menos, pero la manipulación de la voluntad popular, la coacción para votar, el robo de votos. Antes se hablaba de una máxima, ¿no? De una norma que tenían en cuanto a los votos. Acta mata votos. O sea, en la caja puede haber los votos que tú quieras, pero lo que vale es lo que dice el acta. Y yo en el acta pongo lo que me dé la gana. Esas cosas ocurrían en Venezuela. Volvamos al camino.
a estas calles entre Cúcuta y Bucaramanga por donde caminan los venezolanos que buscan un futuro nuevo. Todos los caminantes con los que hablamos, sin excepción, entraron irregularmente a Colombia. ¿Cómo pasó la frontera? Por la trocha. ¿Le cobraron? Sí, $10. Cuando uno va pasando por la alcabala, llevarle algo a su familia, los guardias se lo quitan, el mismo gobierno. Bueno, dame esto, págame tanto y te dejo pasar, y si no, no pasa. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo cruzaron la frontera? Pagando. ¿Por trocha? Por trocha. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Nos pueden describir cómo fue? Cuando llegamos ahí en la entrada, la guardia nos quitó, o sea, prácticamente ahí le quitan a uno un porcentaje para uno pasar. Para nuestra sorpresa, una de las personas a las que entrevistamos resultó estar vinculada al traslado de los venezolanos de un lado al otro de la frontera. ¿De qué parte sos? Valencia. ¿Y qué haces aquí? Trabajando como trochero, patrón, ganándome el día a día. ¿Hace cuánto? Hace ya 3 años. Gracias a venezolanos que hay trabajo aquí, ¿me entiendes? ¿Vives aquí de este lado? Sí, vivo de este lado. Claro. ¿Te hace falta Valencia? Ahorita, por el momento, no, ¿me entiendes? Porque ya vivo bien, tengo mi trabajito, gracias a Dios, y le mando a mi familia, ¿me entiendes? ¿Hay alguna historia de gente que hayas visto pasar de allá para acá que recuerdes, que te haya impactado mucho? Gente que viene sufrida así, caminando, pidiendo de uno que uno le pase de a gratis, ¿me entiendes? Sí, bastante, muchas. Son más de 2.000 kilómetros de fronteras que comparten Colombia y Venezuela. Siempre fue una frontera abierta, siempre fue una frontera viva. ¿Cómo vigilas kilómetro a kilómetro una frontera tan extensa? ¿Cómo pones cercas para que la gente no pase? Es imposible. No podría. Ninguno de los dos países controlar una frontera tan extensa como la que existe entre Colombia y Venezuela. Este es el puente Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Un puente con una carga emocional muy particular para los venezolanos. El puente Simón Bolívar realmente son sentimientos encontrados. Es lo más cerca de mi país, pero al mismo tiempo es la salida de mi país. Es el sentirme protegida por Colombia cuando lo crucé y humillada por el país al que pertenezco. Todo eso representa el puente Simón Bolívar para mí. Siempre es como reencontrarte para despedirte, pero a la vez siempre es renovar tu compromiso de que nunca vas a olvidar eso que estás dejando atrás, de que siempre irá contigo donde quiera que vas. Como equipo vivimos momentos muy emotivos durante la filmación de este documental. Uno de esos días que recordaremos siempre es cuando entrevistamos a nuestro compañero Carlos Matute en el puente Simón Bolívar. Carlos estuvo casi todo el tiempo detrás de la cámara. Llevaba más de 11 años sin poder regresar a su país. En esos días lo tuvo a unos pasos, pero no pudo entrar. Es un sentimiento raro. O sea, como te dije ahorita, el tema geográfico no me pegó tanto como pensé que me iba a pegar, sino me pegó más el tema de la gente. Y la gente las vi, hablé con ellas. Pude tener como otra vez el sentirme bañado del venezolano. Y lo que me pegó fue cómo estas situaciones de migración terminan borrándote la identidad, la humanidad. Es una cosa que digo porque si ven las imágenes de las personas que están migrando, hay un punto en las que todas se parecen. Tienen como la piel tostada todas. Es fuerte. No hay que permitir que nos roben tanto, ¿sí? O sea, nos roban el quién es uno. Y se le nota en las caras, se le nota en los ojos. O sea, los ojos como de que le quitaron todo. Es doloroso, no creo que exista otro sentimiento que aflore en ese momento. Creo que la descripción perfecta es la frase tan cerca y tan lejos,
porque es lo que uno siente en ese momento. Recuerdo una de las veces que fui, que crucé el río, que ya estás en territorio venezolano, ¿no? Y esa sensación de sentir que estás pisando suelo venezolano, pero que no puedes ir más allá. Es doloroso, muy doloroso. De hecho, esa imagen la he visto y me impacta muchísimo. ¿Usted cree que podríamos compartirla con el público también? Sí, claro, por supuesto. Este es el río Táchira, el que ven a mis espaldas y el que ven aquí a todo lo largo de la imagen. Es un paso por el río que divide Colombia y Venezuela. En este punto donde estamos es Venezuela. Esa es Venezuela, a la que tengo 6 años que no puedo entrar, porque no sé si voy a poder salir. Pararse aquí es realmente un momento particular e importante y quería registrarlo y compartirlo con ustedes. En Colombia, durante décadas hubo migraciones multitudinarias de personas hacia una Venezuela en bonanza y ahora los papeles se invierten. Y gracias a esta crisis, un país totalmente destruido, le toca a Colombia recibir a estos migrantes acá. Y lo han hecho con una generosidad realmente destacable, tanto a nivel gubernamental como de ONGs. Colombia ha honrado ese compromiso. Colombia ha sido agradecida con Venezuela. Por este nivel de acogida, los venezolanos expresan su agradecimiento siempre que tienen oportunidad. No me puedo quejar de Cúcuta, bueno, de Colombia ni de Cúcuta, porque gracias a Dios llegué con 2 mudas de ropa y bueno, cuando mi esposa llegó, no puedo renegar Colombia, con eso le digo todo. Colombia nos ha abierto los brazos, nos ha recibido, nos ha recogido y su generosidad ha llegado a tanto al punto de que el presidente Duque acaba de emitir ese estatus temporal de protección para los venezolanos, haciendo historia en América Latina, porque en América Latina no existía esa figura. Y el presidente Duque, con la generosidad mayor, ha decidido crear esta figura legal para ingresar en la vida, en la normalidad de la vida colombiana a los venezolanos. Yo no tengo sino agradecimiento y bendiciones para el pueblo y el gobierno colombiano, que nos ha recibido con los brazos abiertos. Yo personalmente, mi marido y yo, hemos sido protegidos por Colombia. Así que esto no se nos va a olvidar nunca. Tenemos una deuda eterna con ustedes, hermanos colombianos. Si pudieras pedir un deseo, cualquier deseo en el mundo, ¿cuál sería? Que ayudaran a todos los venezolanos, los que están en el camino, los que están pasando hambre. ¿Ese sería tu mayor deseo en el mundo? ¿Llegará el día en que los millones de venezolanos forzados al exilio puedan volver a su patria? Esa es la pregunta que se hacen cada día estas personas. ¿Qué tendría que pasar para que usted regresara a Venezuela? Que se vaya este gobierno. Yo me acuesto y yo sueño eso, que me paro y se fue Maduro. Todos los días sueño eso. O sea, ese es mi mayor deseo. Que cambie uno, o sea, que cambie el venezolano, que cambie este gobierno. Pero como le o sea, dije, que sea así, como le dije ahora, pues, que uno el sueldo le alcanzara. Si uno es estudiado, porque para eso uno se quema las pestañas estudiando, que el sueldo que uno gane, pues le alcanzara para su mercado. Vértale, me quedó esto, le voy a comprar un suertecito al niño. Papi, ¿queréis un juguete? Bueno, vamos y lo compramos. Pero que le alcance a uno la plata. El gobierno tiene que caer. Lamentablemente el gobierno tiene que caer. La esperanza la tenemos en Dios. Esa es la última que se pierde. Yo sé que Venezuela algún día se va a acomodar. Algún día tienen que acomodarse. Y bueno, por lo menos yo tengo 34 años. Yo creo que cuando ya yo regrese a Venezuela ya sea una Venezuela diferente y mis hijos no vivan esto. Pues. Vivan una cosa diferente, más bonita. Esto que estamos pasando es como un proceso. Siento que es como cuando el oro se va a refinar. Y es un diamante en bruto. O sea, todavía no se ha perfeccionado. En algún momento Venezuela va a aprender la lección de todo esto que estamos atravesando. Ojalá tengo mucha esperanza de que cambie Venezuela y yo vuelva a mi país, porque allá tengo mi casa, mis 3 corotos los tengo allá. Y de verdad quiero que Venezuela cambie para uno regresar a su país con su familia,
poder abrazarlos, besarlos y está uno compartiendo con sus hijos, con su familia y todo. Ni siquiera se me ocurre pensar que puedo morir sin regresar a Venezuela. Es algo que no voy a aceptar. En algún momento voy a volver, de seguir la circunstancia que tenemos. Me plantearía hasta volver de incógnito o volver de alguna manera no pública, pero no quisiera morir sin ver de nuevo nuestro cielo. No, alguna vez voy a volver y no voy a morirme con el deseo de hacerlo. Y a pesar de las dificultades que han enfrentado, la fe de estas personas permanece inquebrantable. Nosotros mismos fuimos los autores de todo lo que... Sí, hemos sido los culpables, porque Dios no tiene culpa. Dios es un ser muy caballeroso y Él nos dio a todo libre albedrío de decidir. No fue que Dios se alejó de Venezuela, Venezuela se alejó de Dios, porque mientras no busquen a Dios, Dios no va a tener Él puede estar ahí, Él puede tener la misericordia de mantenerlos ahí, pero si no lo buscan, ¿cómo hacer para ayudar a uno? Porque la Biblia lo dice, clámame y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero si no le pides, ¿cómo hace Dios para responder? El regreso de estas personas a casa está invariablemente ligado a la continuidad del régimen actual en el poder. El éxodo venezolano va a continuar porque lamentablemente la situación económica va a seguir deteriorándose. Y mientras continúe deteriorándose, la calidad de vida del venezolano disminuye y esto lo obliga a salir y simplemente a buscar oportunidades diferentes. América Latina sabe que mientras Venezuela no regrese a la democracia, no habrá manera de detener el éxodo venezolano. Cuando se escuchan voces que advierten sobre el peligro que corre Costa Rica de caer en una realidad como la que hemos visto, hay una frase que sale a relucir. Nosotros no somos Venezuela y esa es la respuesta que dan en cada país. ¿Estamos vacunados en América Latina de caer en esa realidad? Nadie aprende en cabeza ajena. Yo recuerdo perfectamente cuando los venezolanos les decían eso y además recuerdo perfectamente cuando la gente decía no, nosotros no somos Cuba, nosotros no vamos a llegar allá. Y miren dónde estamos. Igual le decimos nosotros a los colombianos en relación a la izquierda. Y dicen, no, es que nosotros no somos Venezuela. Yo estoy en Panamá, este país tan hermoso y que de verdad ha acogido a muchísimos venezolanos. Tantas veces oigo a los panameños decir, a nosotros nos va a pasar lo mismo porque tenemos el canal. Yo decía lo mismo, nosotros tenemos petróleo y los Estados Unidos son nuestros socios. Y miren lo que pasó. Y quizás lo mismo decían en Nicaragua, y miren lo que pasó. Y muchos dirían otras cosas en Bolivia y van hacia allá. Qué mejor ejemplo que Venezuela, de ahí podemos sacar todo y decir, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Son las mismas personas con quienes hemos conversado las que envían un mensaje a nuestro país. Yo veo ahorita esto como la Venezuela de hace 30 años, la Venezuela que yo disfruté cuando estaba estudiando en la Católica, que me fui a Caracas a estudiar. Estamos en grandes peligros de que Costa Rica pueda convertirse en una Venezuela, en una mini Venezuela. Por un lado, bueno, no hay ejército, pero el narcotráfico está bien metido, entonces por ahí, porque la droga es lo que se está en Venezuela, eso es lo que la tiene así, ¿verdad? El narcoestado. Les voy a decir una cosa, sepan elegir a su candidato, no se dejen llevar por bellas palabras. Mira lo que está pasando en Venezuela, las mejores palabras que él ofreció no se están cumpliendo. El comunismo no ha servido nunca, ni servirá, porque mira Cuba, ¿qué nos dio Venezuela? Venezuela eran unos ricos, teníamos todo. Sabemos que el socialismo es nuevo, porque sinceramente necesitamos que un país crezca porque tiene producción. Yo le diría que pensara bien, vieran a sus candidatos bien, que analicen un poquito la broma y que piensen cómo está Venezuela, cómo tienen a Venezuela, por un presidente que vino uno y dijo que lo dejáramos, confiamos y ahí está, aquí estamos. Bueno, que sepan a quién van a elegir, porque que elijan un buen presidente, pues, que no lo que vaya a hacer es hundirlo, sino que lo que los ayude a superarse, vamos. Que no voten por nadie que vaya en socialismo. Venezuela o los jóvenes venezolanos no se preocuparon mucho
por votar, o sea, por ejercer su voto, por ejercer un voto informado. Y pasaron muchos años después de que ganó Chávez para que los jóvenes se activaran en eso, que tuvieras a los jóvenes activamente participando en la democracia en general. Entonces los veías armando asociaciones, los veías armando partidos, etcétera, etcétera, pero cuando ya estaba el problema metido. Quizás si se hubiese hecho antes y hubiésemos tenido una participación más activa de los jóvenes, no hubiese llegado el problema que actualmente se tiene en el país. Lo que yo digo en Costa Rica es, todavía estamos a tiempo y tenemos tiempo de activarnos, o sea, y de realmente tener una democracia realmente participativa por parte de la juventud, porque en este caso la juventud son los que van a agarrar el país en un futuro. Y el mensaje que yo siempre doy es, no esperen que se pierda algo tan valioso como la democracia para actuar. Realmente no sé por qué nos cuesta tanto mirarnos en el espejo del otro, pero es tan simple como que si en América Latina no nos cuidamos, igual hay otros países que van a transitar esa vía. Ha sido muy duro, es muy difícil salir de tu país y salir de tu tierra. Cuiden lo que tienen, protéjanlo y defiéndanlo. Y únanse, vamos a unirnos todos para proteger la democracia donde haya que protegerla y para reconquistarla donde tengamos que reconquistarla. Abuelita, tal vez para cerrar un último mensaje a la Cámara, para toda la gente que va a votar ahora de cara a estas nuevas elecciones, ¿qué consejo se les puede dar? Salgan a votar, no dejen que les arrebaten el país de las manos de ustedes, voten. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Ay, me está esperando, me está guardando que vuelva ahí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque esta tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la palma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Dejé enterrado mi corazón. Dejé enterrado mi corazón. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy